Consejos para el matrimonio es el tema de hoy. Y la Biblia dice en los Corintios, dice el apóstol Pablo, le está respondiendo a la iglesia de los Corintios, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿ya? Y esas cosas que me escribiste, pues en la Biblia no están establecidas, no se sabe qué fue lo que la iglesia de Corinto le escribió al apóstol Pablo. Pero basados en el siguiente versículo, tenemos una idea de qué fue lo que la iglesia le escribió al apóstol. Lo siguiente dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. La ciudad de los Corintios era una ciudad en aquel entonces no muy grande. Era una ciudad de aproximadamente unos 150,000 habitantes promedio. Pero el problema que había en la ciudad de los Corintios era que era una ciudad donde la degradación del ser humano y la degradación del hogar se había desfigurado completamente. La figura, perdónenme la redundancia, del hogar, que la iglesia de los Corintios, en la medida que la gente se iba convirtiendo a Cristo, entraron en un dilema y le escribieron al apóstol Pablo cuáles serían las recomendaciones a seguir para un cristiano. Amén, hasta ahí. Y usted se preguntará entonces, bueno, pero ¿cuál era la situación? Entonces el apóstol Pablo, basado en la difícil situación de inmoralidad que vivía en esos tiempos la ciudad de los Corintios, llegó a una conclusión y, guiado por el Señor, le escribe esta importante carta a la iglesia y se enfoca en el matrimonio y le da a la iglesia unos mandamientos. Amén. ¿Y cuál era la situación de inmoralidad que vivían los Corintios? Corintios, en una parte alta de la ciudad estaba la Acrópolis, y a esa Acrópolis se le llamaba Acrocorinto. ¿Y qué era la Acrópolis y qué era el Acrocorinto? Era un lugar bastante elevado que había en la ciudad, y en ese lugar había un templo pagano, y ese templo era el templo de Afrodita. Era un lugar que sobresalía de la ciudad y era imposible no mirar ese lugar porque estaba a la vista de todo el mundo. Amén, hasta ahí. ¿Y qué pasaba allí en aquel templo? ¿Qué sucedía en ese templo? En ese templo habían 1000 vírgenes vestales, como se le llamaba. Y en aquel templo los hombres podían obtener comida, podían obtener bebida, podían obtener placer, porque esas vírgenes vestales no eran más que 1000 prostitutas, ¿ya? Y el placer que se practicaba allí ya lo hacían en el nombre de la religión. Ya estamos entendiendo un poco el tema, ¿verdad? Y en aquellas culturas, la esposa era como un adorno. En aquella cultura la esposa no era más que una simple propiedad, y la esposa solamente era utilizada para la mano de obra. Y el hombre generalmente tenía varias mujeres, ¿ya? Entonces una de ellas se encargaba de la que era la parte de la cocina, la otra se encargaba de la limpieza de la casa, la otra se encargaba de cuidar las ropas, ¿ya? Y entonces la parte afectiva del hogar con la pareja no tenía ninguna importancia, era algo secundario. Porque para eso el hombre iba al templo de Afrodita y allí encontraba a las mujeres atractivas y las encontraba a su gusto. Allí se llevaban a cabo ceremoniales de fertilidad y muchas otras cosas.
Entonces, de esa manera funcionaba el matrimonio en aquel entonces. Entonces, por eso, basados en eso, en este tema, en la situación moral que se vivía en la ciudad, basados en esta situación de que los hombres, sus esposas las tenían de lujo y el placer lo iban a encontrar allá en el templo, entonces la iglesia, en la medida que los creyentes se iban convirtiendo a Cristo, un día decidieron escribirle al apóstol Pablo, que era su líder, y le expusieron la situación. Amén. Entonces, desde ese estado de degradación en el cual se encontraba el hogar y la familia, Pablo estaba elevando el matrimonio a su más alta posición. Y le decía a la iglesia de los Corintios, y hoy el Señor también nos dice a nosotros, que no se debería llevar un hogar de esa manera como estaban acostumbrados a vivirlo, sino que se debería de llevar de la manera que Dios tiene establecido para los hogares, como se debe llevar un hogar. Amén, hasta ahí. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era que cada marido debería tener su propia esposa y que cada mujer debería tener su propio esposo. Entonces, Pablo, guiado por el Señor, eleva a la mujer de ese lugar de esclavitud en el que se encontraba, viviendo en ese mundo pagano, y la convierte en la compañera y en la ayuda idónea para el hombre, restaurándola y colocándola en el lugar para lo cual Dios la hizo. Amén.